¿Ok? Uno de los errores principales que todas las iglesias tienen y todo el mundo tiene, aparte de tener un falso evangelio, es tener una idea equivocada de Dios. Si tú le preguntas a cualquier persona, nosotros mismos tendremos una idea, una opinión acerca de quién es Dios. Un pastor, A.W. Tozer, fíjate lo que dice. Lo que viene a nuestra mente cuando pensamos en Dios es lo más importante para nosotros. Lo que viene a tu mente cuando piensas en Dios es lo más importante de tu vida, porque es lo que va a marcar tu eternidad. Si tú tienes un concepto equivocado de Dios, obviamente te corresponde la eternidad conforme a tus pecados, ¿no? Y entonces cuando yo les decía que teníamos que meditar en el Evangelio, todos los días cuando nos levantamos de nuestras camas y meditar en el Evangelio, inicien esto, entendiendo quién es Dios, contemplando sus atributos, contemplando sus glorias, contemplando quién es Él. Como decía, todos tenemos una opinión de Dios. Todos somos teólogos, todos. Incluso los ateos tienen una opinión de Dios. ¿La opinión de ellos cuál es? Dios no existe. Ellos en alguna forma, si son honestos, tuvieron que estudiar algo para llegar a la conclusión Dios no existe. Todos tenemos una idea de Dios, todos somos teólogos. Y de hecho, un pastor decía respecto a eso, si tú no estudias teología, esto no quiere decir que no tengas ideas acerca de Dios, sino que tendrás muchas equivocadas. Si tú no estudias teología, esto no quiere decir que no tengas ideas acerca de Dios, sino que tendrás muchas equivocadas. C.S. Lewis. Todos dicen creer en Dios. Pregúntale a tus amigos, a tus vecinos, a quien sea, sí, yo creo en Dios. Y ellos lo describen de la forma que sea quizás más conveniente para ellos, una forma más humanizada, un Dios que se adapte más a sus necesidades, a sus ideales, a sus esperanzas, un Dios que pueda ser más maleable, un Dios que yo lo pueda ver aquí de cara a cara y decirle, ¿qué estás haciendo? En algún sentido, muchas personas tienen ese tipo de concepto de Dios. Así que la pregunta inicial para poder conocer el Evangelio es comprender quién es ese Dios, cómo es ese Dios. Y de esto parte todo lo que asimilamos del Evangelio. Si tú no entiendes quién es Dios, tú no sabrás qué tan buenas noticias son las noticias del Evangelio. Tú no sabrás cuán glorioso es el Evangelio si no entiendes quién es Dios. Y muy posiblemente tú no podrás conocer la salvación, porque tendrás no el Dios de la Biblia, sino uno fabricado por tus ideas. Ahora, ¿cómo comprendemos a Dios? ¿Cómo podemos entender que en Dios? Lo bueno de todo esto es que Dios mismo se reveló. Fue Dios quien dijo, no voy a jugar a las escondidas con ustedes, voy a revelarme, voy a mostrarme quién soy yo. Y en teología sistemática se ha categorizado al menos dos formas en cómo Dios se revela. La revelación general y la revelación especial. Vamos a Romanos 1:20. Y el que tenga la cita, que la puede leer. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Las cosas invisibles de Dios, y ahí dice su eterno poder, su deidad, su majestad, su sabiduría, todas esas cosas invisibles de Dios se hacen claramente visibles por las cosas creadas. Así que Dios, Él mismo se proclamó a todo el mundo, a todos, al momento de nosotros poder contemplar la creación de Dios, poder llegar a decir, esto tuvo que haberlo creado alguien. Esto tiene sabiduría, esto tiene que haber un diseñador de todo esto. Vamos a ver Salmo, el siguiente texto, Salmo 19, 1 al 6. Y vamos a esperar a que todos lo tengan para que podamos leerlo. Salmo 19, 1 al 6. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Ya, esperamos. Entonces estamos viendo esta revelación general, significa que Dios da un testimonio a todas las personas. Hermano. Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios,
y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Entonces vemos cómo los cielos cuentan de la gloria de Dios. Al simplemente mirar la creación, es un testimonio que Dios ha dado a todas las personas para poder entender que Dios existe, que Dios creó, que hay un diseño detrás de todo esto, que Él es el diseñador. Nos muestra entonces la creación, el testimonio del Creador. Es la forma en cómo Dios ha proclamado su gloria. El texto dice, Él anunció su gloria con la creación, proclamó su gloria. Y ahora nos llama a adorarlo. Una vez que entendemos que esta creación es gloriosa y es digna de alabanza, nos llama entonces a adorar a ese Dios. Y entonces la pregunta que hacemos en esta revelación general es, bueno, ya que entiendo de que Dios existe, ¿cómo es Dios? ¿Cómo puedo adorarlo? ¿Qué es lo que Dios pide de mí? ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Cómo puedo tener una relación con Él? Bueno, esta revelación general no nos dice nada de eso. ¿Sale? Esta revelación general es para que todas las personas, ateos, agnósticos, se queden sin excusa. Ellos no digan, es que yo no supe que tú existías. Claro que sí. Yo doy un testimonio en mi creación, y también dice la Biblia que Él da testimonio en nuestras conciencias, una ley escrita en nuestros corazones de que existe un juez. Pero la siguiente parte es la revelación especial. La revelación especial es lo que Dios ha puesto para que nosotros de manera especial conozcamos a ese Dios que se revela en la creación. Dios a través de la historia, a través de profetas, ángeles, visiones, sueños, apariciones, empieza a comunicar de manera muy específica su mensaje a personas. ¿Se acuerdan de la historia de Moisés? Desde una zarza, Dios le comunicó a Moisés. Lo que vimos en nuestro texto, el ángel comunicándole a José de la buena noticia y a los pastores de la buena noticia. Dios de manera especial revelaba su palabra. Ahora, vamos a ver lo que dice Hebreos 1 al 2. ¿Todos tienen Hebreos por ahí? Sí, perfecto. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así que este libro, Hebreos, nos dice, Dios ha hablado así, pero poco a poco empezó a llegar a su cumplimiento final. Y ahí dice, ahora nos habla por el Hijo. La única forma de poder entender a Dios es a través ahora del Hijo. Ya no hay otra manera, ya no hay otra forma. Es Cristo quien pone fin a las revelaciones antiguas, da su finalización. Eso es lo que nos dice el texto. De otra manera. ¿Y ahora dónde encontramos a Cristo? ¿Dónde encontramos el testimonio de Cristo? Jesús mismo diciendo a los fariseos, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras son el testimonio que apunta a Cristo y de Cristo. Veamos lo que dice 2 Timoteo 3:16, que creo que es muy conocido por los que estamos aquí. ¿Quién lo tiene? Yo tengo uno, Díganlo. toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura es inspirada por Dios. Todo es el consejo de Dios. Es su revelación especial. Y entonces dice que toda, completamente. Cuando Pablo estaba hablando a Timoteo se refería al Antiguo Testamento. Pero más después los apóstoles empiezan a decir de que sus escritos eran parte del testimonio de Dios. Entonces todo lo que tenemos aquí en sus manos es la voz de Dios. Y es la única forma que podemos conocer a Dios. Es la única manera para poder conocer a ese Dios.
nos dice quién es Él, cómo relacionarnos con Él, cómo y por qué adorarle y cómo ser salvos. Así que lo único, hermanos, que tenemos más seguro para conocer a Dios es la Biblia. Eso debemos dejarlo bien claro. ¿Por qué? Porque muchas gentes hoy en día claman decir, es que yo tuve un sueño y Dios me habló en ese sueño. Ya Dios no habla así. Ya Dios ha hablado. Chequen esta frase. En el Antiguo Testamento Dios dijo lo que quiso. Dios dijo lo que dijo. Ya lo que Dios habló, eso ya lo escribió en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, lo que dijo, Dios dice lo que quiso decir. Creo que no me expliqué muy bien. ¿Sí? O sea, ya dijo lo que tenía que decir, ¿no? O sea, lo que tenía que decir Dios ya lo dijo en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, lo que quiso decir Dios, ahora lo explica. Tanto uno como el otro es el mismo mensaje. Es un complemento. El Nuevo Testamento es interpretado por el Antiguo Testamento. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Todo es la revelación de Dios. Ya no sueños, ya no visiones, ya no que de repente viene un profeta y me dice una palabra reveladora, un apóstol, ya no. Tenemos la palabra profética más segura. Eso es lo que dice Pedro en su carta. Porque si no viene como los mormones, ¿no? Ajá, con el ángel la morón. palabra más el libro de... Exactamente, nosotros nos regimos exclusivamente por la revelación de Dios. Ya está escrito. Y eso es lo que dice Pedro. Y esto es lo más seguro que tenemos. La manera entonces como conocer a Dios, conocer el Evangelio es a través de su Escritura. Una vez, estando en un taxi, una persona, empezamos a hablar de Dios. Y le decía, mira, es que Dios es así, así, así. Y él me decía, bueno, es que ese es tu Dios. Pero mi Dios es amoroso, mi Dios es, y llena tú el espacio. Yo le pregunté, oye, pero ¿cómo sabes que Dios es así? Y él me dijo, bueno, es que yo pienso que es así. Yo creo que es así. Yo siento que es así. Yo le decía, pero entonces no tiene sentido. Cada quien puede pensar de Dios lo que él quiera. Yo creo que la Biblia es la única norma que tenemos para saber cómo es Dios. Y eso a él no le gustó, porque es más fácil aceptar lo que nosotros mismos inventamos. Un Dios que sea más manejable, un Dios que sea menos glorioso, un Dios que al final termina siendo un ídolo. Por eso es que la Biblia dice que la idolatría es un pecado abominable ante Dios, porque es como decir, Dios es así de glorioso, pero yo no quiero ese Dios, yo quiero uno que sea menos y rebajar a Dios. Y el cual moldeo como quiera, lo muevo como yo quiera. Exactamente, yo hago lo que yo quiera, Él es mi mesero, Él es mi sirviente, Él me tiene que responder a mí, Él me tiene que conceder mis deseos, porque está a mi nivel. Sí, podría decirse que viene siendo, digamos que es esa multiplicidad de representaciones de Dios simbólicamente o mentalmente en las personas. Lo mismo que pasa con las diferentes versiones que existen de la Biblia. No. O hay una constante que a mí me permita decir, pues esta Biblia que estáis leyendo es la correcta. Sí, claro. De hecho hay estudiosos. Obviamente nosotros lo que la Biblia que tenemos es una traducción. Pero esa traducción viene de traducciones de otras traducciones. Ajá. Pero llegamos a una fuente y los estudiosos que han tomado esos escritos, que son muchos escritos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, han concordado y han visto que lo que tenemos hoy tiene un grado de infalibilidad mínimo, ¿no? Nada, en cuanto a lo escrito. Entonces, tenemos verdaderamente, si usted va a investigar la fuente de todo lo que tenemos aquí, tenemos datos históricos que comprueban que esta es la palabra de Dios. De hecho, el que haya ciertas variaciones en los escritos antiguos y no esconderlos como por ejemplo otros sectas que dicen, no, es que esta variación no existe, ¿no? Sino contemplar que existen estas variaciones nos hacen ver que verdaderamente lo que tenemos es fiel por esas variaciones que existen, ¿no? La Biblia, hermano, es la única forma de poder conocer a Dios. La única. De hecho, solamente creo que hay tres libros santos. La Torá,
la Biblia, no me acuerdo qué otro, y los tres son del Antiguo Testamento. Lo que tenemos más seguro es el Antiguo Testamento. Entonces, una pregunta entonces, ¿los testigos de Jehová adoran y sirven a Dios? ¿Qué opinan ustedes? Ellos se enfocan tienen un Dios creado y es más como que no se enfocan a la eternidad, aunque dicen que sí, ¿no? Como que transquiversan y no comprenden bien el concepto de la Trinidad. Ajá. Y se enfocan solo en Jehová. Y entonces, si no adoran a Dios, ¿a qué adoran? A un ídolo creado. A un ídolo. Y si no entienden quién es Dios, el Evangelio está perdido. Otra, los mormones. Todos tienen variación. ¿Los católicos? Pero por ejemplo los católicos, te lo digo por familiares, porque les dices, bueno, mi hermano yo le traté de decir, y me dice, bueno, no, es que no puede ser que Dios esté. Dice, porque pues ve cómo estoy, no me ha tocado la mía. Le digo, pero es por lo mismo, porque tú no te estás centrado en un Dios. Tú crees en que el karma, en que la buena suerte. Es una mezcla, No, exactamente, y eso lo van juntando y hace un Dios. Y él, no, yo puso a los santos. Y bueno, y es donde confrontan muchos que dicen, no puede ser, o se quedan callados, ¿no? Exactamente. Que dicen, bueno, le digo yo, bueno, en los 10 mandamientos dicen, no adorarás imágenes talladas por el hombre. Por ejemplo, yo decía a mi abuelita antes de que muriera, decía, no, pero es que eso no es una imagen, pero es hecha por el hombre. No, pero eso no es una estampita, no por eso, ¿no? Y es bien difícil hacerlos entender. Porque en realidad es más fácil crearnos un Dios. Entonces, los testigos de Jehová, los mormones, los católicos, los cristianos, también, hermano. Tú y yo, ¿qué concepto tenemos de Dios? Porque a todas estas preguntas que estoy diciendo llevamos una idea. Todos somos fabricantes de ídolos. Todos hemos fabricado un ídolo. Todos hemos llegado a bajar a Dios del nivel que le corresponde para hacerlo más humano. Incluso cuando tú pecas, por ejemplo, lo que hacemos es alejarnos de Dios. Pero la Biblia nos dice que si tú has pecado, tenemos un abogado con el Padre. Acércate al trono de la gracia. Y nosotros nos alejamos porque nuestro Dios que nos creamos es un Dios que está enojado, que jamás me va a perdonar, que etcétera, ¿no? Cuando en Cristo Jesús ya somos perdonados. Y nos autoflagelamos, nos autoinfligimos disciplinas, porque es más fácil hacer eso. Somos fabricantes de ídolos, eso es lo que decía Juan Calvino. Todos los hombres son fabricantes de ídolos. Así que, ¿cómo sabemos si verdaderamente creemos en Dios? ¿Cómo? Por su palabra. Por eso necesitamos leer la Biblia en esa lectura anual que vamos. Por eso necesitamos entender la Biblia, meditar en la Biblia, vivir la Biblia, proclamar la Biblia, encarnar la Biblia. Spurgeon diría, tenemos que encarnar tanto la Biblia y meditar tanto en la Biblia que cuando nos piquen, en vez de sangre salgan palabras de Dios. Haciendo una analogía, ¿no? Así que tenemos que ir a la Biblia para ver cómo es ese Dios. Vamos a hacer un ejercicio. Ahí tienen sus cuadernos, su lapicero. Les voy a dar 2 minutos para que ustedes escriban, prepárense para escribir. 2 minutos para que ustedes escriban atributos de Dios. ¿Cómo es Dios? Por ejemplo, ya no lo pueden usar. Dios es amor. Primera de Juan lo dice. Dios es amor. Dios es bondadoso. ¿Qué más atributos? Escríbanlos. Voy a contar aquí 2 minutos. Ahí. Bueno, yo no te lo pongo por aquí. ¿Cuántos ponemos? Los atributos que ustedes sepan, todos los que ustedes quieran. Ya el amor de Dios no, ni la bondad de Dios. 1, hasta ahí. A ver, cuéntenlo por favor, cuéntenlo. 7, cuéntenos cuántos escribieron. 11, 7, 10. Ahorita va ganando el hermano con 11, creo. 3. Ah, usted 11, ¿verdad? No, ya. 11. Muy bien, muy bien.
Yo 8, 8, 9, Sí. 6, 8, 8. 13. Se tomaban en algún momento, se quedaban como que. Con otro, Sí. Sí. con otro, ya, sí. ¿No? Usar sinónimos. Bueno, eso es un regreso, lo que hagan ustedes. Les voy a pasar después una hoja de algunos atributos de Dios. Pero si empezamos así a enumerar, nos vamos a quedar muy cortitos a lo que Dios es. Si nos pusiéramos a estudiar los atributos de Dios, por ejemplo, hay un libro de A.W. Pink, los atributos de Dios, A.W. Tozer, también habla de los atributos de Dios, Paul Washer, de los atributos de Dios. O sea, si nos pusiéramos a meditar todos los atributos de Dios, estaríamos pasando días enteros, días, meses, solamente contemplando los atributos de Dios. Así que, hermanos, nuestra tarea que hoy nos corresponde es estudiar los atributos de Dios, quién es Dios. Pero lo que vamos a ver a continuación es algunos atributos de Dios que nos van a ayudar a poder compartir el Evangelio, que nos van a poder ayudar a tener un entendimiento claro del Evangelio, a poder entender por qué el Evangelio sí son buenas noticias. El Evangelio empieza con Dios, ¿sale? El entender poco a poco quién es Dios nos va a ayudar a nosotros a saber cuál es nuestra posición. Ya no lo miramos solamente de reojo, sino lo miramos hacia arriba y vemos que Él es inmensamente más de lo que yo pudiera pensar. ¿Cuándo será el día que podamos conocer a Dios? Jamás. Él es infinito en su sabiduría y en su conocimiento. Cuando estemos en la gloria con Dios en el cielo, todos los días aprenderemos más y más y más y más, pero jamás llegaremos a conocerlo plenamente. Pero conforme vayamos conociéndolo más y más le daremos gloria y gracias por todo lo que ha hecho. Ese día será genial. Bueno, vamos a empezar con algunos atributos de Dios. Y vamos a empezar por el inicio. Génesis 1:1. Yo creo que todos lo conocen, pero vamos a ir a Génesis 1:1. ¿Ya lo tienes? El que lo tenga, Yo lo digo. díganme. Sí, hermano. Dice que en un principio Dios creó los cielos. Los cielos. No el cielo. Ajá, los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra. Exactamente. Una vez me decía Gloria, Juan se parece mucho a Génesis. Y es que Juan dice algo similar. Juan dice que en el principio era el verbo y el verbo era Dios, el verbo era con Dios, el verbo es Dios. Entonces, en Génesis 1:1, si pudiéramos estudiarlo, yo una vez fui a un seminario y estuvimos como 6 horas solamente viendo Génesis 1:1. Nada más por contemplar Génesis 1:1. Así que hoy vamos a ver. ¿Me ayudas a exponer? En el primero. Aquí, creador. Ese es el primer atributo de Dios, creador. Génesis 1:1, así inicia. Nuestra historia así inicia. Dios creando todo. Dios creando todo, el universo, las constelaciones, las galaxias, las montañas, el sol, la luna, las estrellas, los animales, los peces, las aves, todo lo que vivemos, todo lo que es grande, 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 como todo lo que es pequeñito, pequeñito, pequeñito. Todo fue creado por Dios. Así empieza Dios, su historia, nuestra historia. Él creando todas las cosas. No sé si alguna vez te has detenido a contemplar algo de la creación. Quizás un mar, quizás, no sé, tu esposa. No sé si alguien se ha detenido a contemplar eso. Yo una vez, yo soy muy poco observador de la naturaleza, mi esposa sí, pero una vez caminando en la noche, alcé mis ojos al cielo y todo estaba despejado con algunos destellos de las estrellas. Y me quedé fijo viendo el cielo. Y mientras más fijamente me quedaba, sentía como que el cielo se me venía a mí, o sea, como que me perdía en el cielo. Y entonces me acordé de un salmo que decía, quítese el nombre para que tengas de memoria. Los cielos son más grandes que yo. Los cielos son más hermosos que yo. Son más perfectos que yo. Y yo todo el tiempo estoy fallando. Entonces, si nosotros nos detenemos a mirar la creación, meditar en Dios como el creador, podremos decir, wow, qué maravilloso eres, Dios. Esto es increíble todo lo que tú haces. Me acuerdo de una
de un clip en Facebook de una célula que parecería como si estuviera caminando así solita en toda la constitución nuclear de nosotros. Y ellos decían, esto es increíble, es como si fuera una maquinita que estuviera caminando, y eso es pequeñito. Ah, sí, la neurona, ¿no? Que iba acomodando pasitos. Ajá, exactamente, ese video. Ándale. No soy científico, pero es increíble todo lo que Dios hizo. Y ya en el... Ajá, ¿quieres decir? Sí, bueno, tengo una pregunta, pero Sí. no sale. No, adelante. Contexto. Que quería preguntar hace mucho. Sí. Es que, bueno, la verdad, yo soy muy naturalista, muy Ajá. amante. Soy feliz con lo verde de la naturaleza, la creación. Y de verdad, como que, bueno, me gusta mucho más que la ciencia. Me llama mucho la atención las cuestiones de la ciencia, con todas las ciencias naturales y la vida y todo. Pero, pues, para mí, dentro de todos los atributos, pues, para mí es como Dios es pues es Dios, es más que cualquier científico de todas las áreas, ¿no? Él diseñó todo. Y a lo que voy, sé que como cristianos lo más importante es el evangelio, ¿no? No hay otra cosa más importante que esa, ¿no? Pero bueno, yo antes de esto, mi pasión era como dedicar mi vida a la ecología, a salvar el mundo, porque una parte de mí decía, bueno, es que es respetar la creación de Dios, hasta qué punto es sano, eso, bueno, normal. Ya, No lo sé. que tú acabas de decir, No sé. lo que tú acabas de decir, ¿es malo cuidar a un perrito, por ejemplo? No es malo. De hecho, en Génesis, el 3, el 2 y el 3, se le manda el nombre que él cuidara a la naturaleza, ¿no? Eso obviamente se perdió. Pero ahora no solamente cuidamos la naturaleza así, sino que nuestra prioridad ahora es lo que tú dijiste, el evangelio. Tú puedes ser cuidadora de la naturaleza, de los animales, de los perros, sin descuidar más intensamente esta parte de predicar el evangelio a los seres humanos. Digo por lo del cambio climático, ¿no? Ah, ya. De hecho, O sea, que yo creo ahorita como para mí es cristianos muy debemos ser fuerte, ¿no? personas que cuidan la naturaleza. Como cristianos deberíamos procurar la naturaleza, deberíamos hacerlo. Más conscientes. Ajá, sí es de cierta manera propio, como respetar la naturaleza, porque es de Dios. Sí, No claro. está mal que yo lo exponga así con las personas. No. La naturaleza es de Dios. Pero lo que te decía, por ejemplo, de la visión general, lo que puedes ayudar, puedes usar eso que tú haces para decir, esto que es tan majestuoso y que es de Dios, tienes que preguntarte, tú persona que me estás escuchando, ¿cómo puedes tú adorar a ese Dios? No, el problema de los naturalistas es que llegan a adorar a la naturaleza. Incluso está la corriente filosófica del panteísmo, al decir que Dios es el árbol, Dios es el animalito, o sea que Dios está en todas partes. La madre naturaleza. Entonces, al final en esa postura terminamos adorando a la creación y no al creador. Esa es la diferencia, ese es el problema. ¿Puedo opinar en eso? Sí, Yo bueno. pienso que el hombre es responsable de la naturaleza, ¿no? Entonces ahí vienen nosotros como responsables del cuidado de la naturaleza, ¿no? Porque pues el Señor nos lo puso, o sea, puso a nuestros pies todo eso, los cielos, la tierra y todo lo que en ella hay, ¿no? Porque dice que se señorea, ¿cómo? Sí, señorea. Ajá, entonces somos responsables todos. Sí, el problema de todo esto es de que cuando Adán y Eva pecaron, dice la Biblia en Romanos que la misma creación cayó en maldición de Dios. Todos estamos en maldición, todos, absolutamente todos, ¿no? Entonces, nuestra intención no es conservar el mundo tal cual está, sino anunciar a este mundo de que hay un redentor. Ajá. Esa es nuestra más grande preocupación. En ese sentido, ¿qué prefieres hacer? ¿Cuidar 24/7 a un perrito o anunciar el evangelio a tu vecino una hora? ¿Qué prefieres hacer? Entonces, ahí debe de haber ese balance, ¿no? Ajá. Continuamos, entonces, ¿sí? Sí, gracias. Entonces, dentro de ese pináculo, ese momento más cumbre fue cuando Dios creó en el sexto día al hombre y a la mujer. Dios crea al hombre y a la mujer. Estamos viendo que Dios es el creador. Pero esto, ¿qué nos dice a nosotros? Nos dice varias cosas. Si Él es el creador, no soy mi propio dueño. Si Él es el creador, no soy autónomo. Autónomo significa no hago mis propias leyes.
No me pertenezco a mí mismo, sino que respondemos y obedecemos al Creador. Si Él es el Creador, yo soy su criatura y respondo a ese Creador. Yo le pertenezco. Exactamente. Porque Él nos creó, Dios tiene el derecho de decirnos cómo debemos de vivir. Porque Él nos creó, Dios tiene el derecho de cómo debemos de vivir. Eso lo vemos en Génesis. Cuando crea a Adán y Eva, les dice, de todo árbol pueden comer. Esto es lo que van a hacer, pero eso es lo que no tienen que hacer. Exactamente. Menos de este árbol. De todo lo demás sí, pero menos de este árbol. Ahora, diríamos entonces que Dios es un ser caprichoso que dice, pero ¿por qué me dices que este no? ¿Por qué me dices que, por qué no también lo agregas a que lo coma? ¿Saben? Él creó a todos. Él es el que tiene el derecho de establecer sus reglas, es su universo, es su gobierno, Él es el creador. Y como decía nuestro pastor, si no te parece, ve y créate otro universo. Pero en este universo, Él es el creador y Él gobierna. Es muy bueno saberlo y decirlo, ¿no? A las gentes, porque la mayoría de personas, sobre todo muchos jóvenes, dicen, yo con mi vida lo que quiero. Exactamente. Por ejemplo, el aborto, yo puedo abortar a mi hijo porque es mi cuerpo, es mi derecho. Pero al entender que Dios es creador, ya no nos pertenecemos. Tenemos que obedecerle a Él. De ahí empieza todo el pecado, porque nos rebelamos. Ahora, no es como si Dios estuviera actuando como un niño ensimismado al decir, bueno, voy a ponerles estas reglas para molestar a la humanidad, para que ellos se irriten y voy a ver qué es lo que hacen. No, sino que Él pone esas reglas porque era la manera en cómo Él podía preservarnos y aumentar la felicidad y el bienestar para nosotros. Es como si yo veo a mi hija que está agarrando un cuchillo de 3 años y que de repente, como les decía una vez, que está jugando así, ¿no? Y yo le digo, oye, no hagas eso, te lo prohíbo, no agarres el cuchillo. Mi hija diría, ay papá, qué malo eres. No tienes amor conmigo, no me dejas hacer lo que yo quiero. Mi hija, si yo te lo estoy prohibiendo es porque te amo. Porque yo no quiero que te cortes un dedo y que después, bueno, sí, que cortes el dedo de aquí para que no te puedas casar. Entonces, Dios no está haciendo eso por esas reglas, sino porque Él es el creador, Él es sabio. Él es sabio. Cuando Él creó todo el universo, Él dice, esto es bueno. Fue sabio para Él. Así que la Biblia así inicia. Con un Dios proclamándose como el dueño, diciendo, esto es mío, esto me pertenece, esto es mío y esto es mío. Así inicia Génesis, así inicia la Biblia, como el hacedor de su creación. Es su mundo, es sus criaturas, son sus reglas, son sus leyes, es su gobierno, todo es suyo, nada nos pertenece, se trata de Él y no de mí. ¿Ese es tu creador? Ese es el creador que la gente dice cuando cree en Dios. Sí, Dios creó el universo, pero ¿eres tú sometiéndote a ese creador? Regularmente no, porque siempre dicen que todo está para nuestra disposición. Exactamente, está centrado en nosotros. Pero la Biblia declara que Él es el creador, Él es el dueño y Él tiene el derecho de hacer con su creación lo que Él quiera. Y eso nos lleva al segundo punto. Muy bien, eso nos lleva al segundo punto. ¿Me puede ayudar a escribir ahí? Soberano. Vamos a leer Daniel 4:34 al 35. ¿Ya tienen todos Daniel? Sí. Vamos a esperar a que lo tengan para que todos los podamos leer. Y ahorita la hermana Ofe va a leer. Daniel 4:35, 4:34 y 35. ¿Lo tienen todos? Sí. Ok, hermana. Dice, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es eterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga,
No sé si saben la historia de Nabucodonosor, pero Nabucodonosor era un rey de cacahuate con era un rey que estaba por encima de todos, era como la primera potencia mundial en ese tiempo. Era el que estaba sobre todos, él había gobernado todos, el pueblo judío también, y por eso estaba Daniel con él. Y llegó un punto donde llegó hasta lo más elevado. Y dentro de lo más elevado dijo, este reino es mío, todos deberían adorarme a mí. Y Dios le manda un mensaje y dice que lo va a humillar. Y entonces él recibe un juicio de parte de Dios y él entonces empieza a comportarse como un animal, pierde la razón, las uñas crecen, el cabello le crece, parecía como un animal, una bestia, y estuvo, no me acuerdo cuánto tiempo estuvo así. Perdió el reino, varias cosas, así le pasó a Nabucodonosor. Y después de un tiempo, no me acuerdo qué tiempo dice la Biblia, dice ahí lo que nos dice, mas al fin del tiempo alcé mis ojos al cielo. Nabucodonosor volvió a recuperar la razón. Y bendije, lo primero que hizo Nabucodonosor fue alabo al Dios, porque entendió que Él es soberano. Al final es lo que dice el texto. Los habitantes de la tierra, y no hay nadie que detenga su mano y le diga ¿qué haces? Entendió Nabucodonosor por la mala que Dios hace lo que Él quiere con las criaturas y que no hay nadie que pueda ponerse encima de su autoridad y su voluntad. Entonces, al entender Nabucodonosor la soberanía de Dios, que Él es el creador y que Él dice sus reglas como Él quiere y Él hace lo que Él quiere, Nabucodonosor, al entender todo esto, dijo: te alabo, porque tú eres glorioso, tu reino es eterno, y glorifica al que vive para siempre, y su reino es por todas las edades. Nabucodonosor fue llevado a eso, porque Dios es soberano. Salmo 115, versículo 3. ¿Qué nos dice? Es que Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Nuevamente es lo mismo. Los salmistas una y otra vez decían: Dios es Dios y Él hace lo que le place hacer. Lo que significa entonces que Dios sea soberano es que Él gobierna toda su creación y posee el derecho de hacer como Él quiera hacer. Eso significa que Él es soberano. Él gobierna su creación y Él posee el derecho para hacer lo que Él quiera con esa creación. Ahora, para ser soberano, Dios también tiene que ser otros atributos que quizás alguno de ustedes puso. Dios tiene que ser omnisciente, Dios tiene que ser omnipotente, omnipresente sí, pero más específicamente libre de hacerlo. Omnisciente, omnipotente y el libre. ¿Por qué? Si Él no fuera omnisciente, se le escaparía algo de su conocimiento y ya no gobernaría su creación. Lo que creo que Gloria nada más conoce, lo que sería: ¿a Dios se le escapó? Si Dios se le escapó algo en su mente, entonces Él no es omnisciente y por lo tanto Él no tiene el control de las cosas. Por lo tanto, Él no gobierna las cosas y Él no es soberano. Por eso también dice, bueno, yo ya estoy entendiendo que por eso hasta Él, en la Biblia dice que Dios está en el infierno, o no te puedes esconder del infierno, ¿no? Porque hasta Él conoce todo lo que va a pasar ahí. Es todopoderoso, es todo. Exacto, pero más específicamente, Él, o sea, si tú pudieras esconderte debajo de una roca, debajo del mar, es lo que dice un salmo, en el infierno, en el Seol, de todas formas Dios te vería hasta allá. Dios conocería, no te le escapas nada, absolutamente nada, porque Él es soberano, Él controla todo, Él gobierna todo, porque es omnisciente. Ahora, ¿por qué también omnipotente? Si Dios le faltase una cantidad pequeñísima de poder, eso terminaría con su reino, porque significa entonces que alguien más gobierna y tiene poder sobre el 1% de alguna creación. Y entonces ya habría dos soberanos. Un soberano sobre un 99% y un soberano sobre un 1%. Pero al ser eso ya no existe un soberano. Ya no hay alguien que controle todo, porque no tiene todo el poder. Entonces Dios tiene que ser todopoderoso. Su poder ilimitado, su gobierno es ilimitado. Y si no es así, Él ya no sería soberano. Hay una pregunta, no me acuerdo cómo lo articulaba el pastor Alexis, pero él decía: si tú niegas la soberanía de Dios, tienes que negar o que Él sea omnisciente o que Él sea omnipotente. Cuando, por ejemplo, si ahorita pasaba un huracán, ¿a Dios se le escapó?
que viniera ese huracán? Él es omnisciente. ¿Pudo evitarlo Dios? ¿Por qué no lo hizo? Porque no quiso. Él es el creador. Pero Él es todopoderoso para evitarlo. Así que si sucedió, es porque Él lo dejó que pasara, porque Él es poderoso para quitarlo, y porque Él también sabía que eso iba a pasar. Él es soberano. Él controla todas las cosas. Pero no solamente eso, sino que esa soberanía, eso que Él quiere hacer, lo hace de manera libre. No hay nadie que le diga, oye Dios, ¿no te parece que sería mejor que hicieras esto? Ay, sí es cierto, no se me había ocurrido. De verdad no se me había ocurrido. O sea, tú me pides que haga esto porque esto es mejor, ¿verdad? Ah, sí es cierto, tú tienes razón. Así que te voy a hacer el caso a ti, criatura. No, Dios, si es soberano, significa que es libre de hacer lo que Él quiera. Y no hay nadie que se interponga a su voluntad. Nada. Si tú lees el libro de Jonás, eso es lo que Él hace. Jonás se va para el otro lado, hacia Tarsis, me parece. Le había dicho que fuera a Nínive, pero Dios dice, tú te vas para allá, pero yo te veo allá. Así que hagas lo que tú hagas, mi voluntad va a prevalecer. Yo soy libre de hacer lo que Él quiero, así que te voy a mandar un pez grande para que te trague y te lleve al lugar que yo quiero. Porque no hay nadie que se oponga a mi voluntad. Nadie, absolutamente, como dijo la hermana, porque Él es el creador. Vamos, Deuteronomio 32, 39 al 40. ¿Lo tienen? Sí. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. ¿Qué es lo que hace Dios? Ahí en el texto, en el 39. ¿Qué es lo que hace? Hace que morir y hace vivir. En Él está el derecho de dar vida y en Él está el derecho de permitir la muerte. Eso es lo que dice el texto. Y si tú lees Amós, todo el tiempo está haciendo eso Dios. También dice que yo hiero, yo mando la enfermedad y yo sano. Si vas con la lectura, verás que ¿quién le envió la enfermedad? ¿Quién permitió la enfermedad a Job? Dios. Obviamente Él usa los medios y usa en este caso al peón de Satanás, ¿no? Porque al final es un peón, Satanás. Exactamente. ¿Por qué? Porque Dios gobierna todo. Satanás forma parte del gobierno de Dios. Dios gobierna la naturaleza. Lo vemos cuando Jesús manda callar las tempestades y se calman. Dios gobierna los seres espirituales. Lo que vemos en Job, Dios le dice a Satanás, ok, te doy permiso, pero no toques esto. Y lo hace Satanás. No lo tocó en lo que él le había dicho. Dios gobierna en los actos de providencia. Cada cosa que sucede en el planeta Tierra, nada ha escapado del control de Dios. Y Dios también gobierna al hombre. Dios gobierna a nosotros. Es como si Dios estuviera sentado en el trono, haciendo lo que Él quiere hacer. Y como dice el texto que leímos en Daniel, no hay nadie que le diga, ¿qué estás haciendo, Dios? Y no hay nadie que lo pare. Un hombre de Dios, Charles Spurgeon, dice, los hombres permitirán que Dios esté en todas partes. Los hombres permitirán que esté en todas partes, pero menos en su trono. Que Dios sea soberano nos pone a nosotros en el lugar de siervos, de gente que solamente está a la expectativa de lo que Dios quiere hacer y que es su voluntad. Así que nosotros, la mayoría de gente, toda la humanidad pecadora, lo que menos quiere es que Dios esté gobernando sobre sus vidas. El que sea soberano, Dios, significa que Él es el rey, que Él es gobernante, que Él es el Señor de toda su creación, sobre ti y sobre de mí. No sé si has escuchado alguna vez la expresión de haz a Cristo el Señor de tu vida. Deja que el Señor entre a tu corazón. Ábrele la puerta a Él. Haz a Cristo el Señor de tu vida. Haz a Cristo el Señor de tu vida. ¿En realidad eso es bíblico? No. ¿Por qué no? Porque, como estás diciendo, Dios es soberano y Él es el que nos escoge a nosotros, no nosotros a Él. Él ya es Señor de todos. Todos.
Tú no tienes que hacer a Cristo tu Señor porque Él ya es tu Señor. Eso es lo que dice Filipenses, me parece, capítulo 2, cuando dice que cuando Él venga, toda la creación, perdón, toda la creación, todo lo que está en los cielos, debajo de la tierra y debajo de la tierra se postrarán y dirán, Jesús es el Señor. Tú no haces el Señor de tu vida, Él ya es tu Señor. La diferencia es que para algunos sí es el Señor, pero aparte es su Salvador. Y para otros es su Señor, pero también será su juez. Pero todos tenemos un Señor a quien vamos a rendir cuentas, al Creador, que nos creó, a ese soberano. Él es nuestro Señor. Al final, aún los que no creen van a doblar su rodilla reconociendo que Él es Señor. ¿Sí, hermano? ¿Se podría decir que todos somos hijos de Dios? No. Todos somos, exactamente, todos somos criaturas y Él es el que rige, Él es el Rey, Él es el Creador, Él es el que dice, haz esto, y haz esto, y haz esto. Que la criatura no lo quiere hacer es otra cosa, pero Él sigue siendo el Señor. La criatura solamente lo que manifiesta es una rebelión contra ese gobierno, porque esa es la causa del pecado. Yo no quiero someterme a Dios, entonces no somos todos hijos, pero todos tenemos a Dios como Señor. Y lo entendamos o no lo entendamos. La diferencia es esta. Cuando lleguemos al cielo, ¿ese Señor va a ser nuestro Salvador o ese Señor va a ser nuestro juez y verdugo? ¿Sí? Entonces, no hacemos nosotros a Cristo nuestro Señor. Así que algún día, hermanos, cuando estemos frente a Él, a nuestro Señor, a nuestro Creador, daremos cuenta de nosotros. Y ese Dios conoce absolutamente todo lo que has pensado, todo lo que has dicho, todo lo que has omitido. Hay 3 tipos de pecado. El pecado de comisión, lo que tú haces conscientemente. El pecado de omisión, lo que tú omites. Y el pecado de intención. Date cuenta de que algún día estaremos delante de Dios. Y estos son la parte de entender el Evangelio. Él es nuestro Señor. Es el Dios todopoderoso, capaz de destruir la montaña más alta. Tú y yo no nos comparamos a una montaña. Pero Él, si pudiera, quisiera derrumbar la montaña y destruirla. ¿Qué? Perdón, yo me quedé en lo del Señor, ¿no? Sí. El Señor es Señor, el Creador de todos. Los hijos de Dios son los que ya sí se someten al Señor. Y los que no son hijos, son los que no se someten al Señor, pero el Señor ya es Señor. Los que no obedecen a papá. Exactamente. Y los que sí obedecen a papá son los hijos de Dios, ¿no? No lo quieren reconocer, pero todos los escuchan. Exactamente. Es como si, digamos que Dios tuviera, ponte así como en un castillo y Él es el rey y Él dice, todos los de mi reino tienen que hacer esto. Pero hay algunos que dicen, no, yo no me quiero someter a este rey. Y se salen del reino. Pero entonces el rey dice, ya es tiempo de llamar a cuentas a aquellos que fueron rebeldes contra mí. Ellos no se sometieron a mi reino y a mi autoridad, pero yo sigo siendo su amo y su rey. Así que tráiganlo y vamos a llevarlos al calabozo y que sufran por su rebelión. Pero ellos responden a ese Señor, a ese gobernante, a ese rey, a ese soberano. ¿Sí? ¿Más o menos? Ya. Ok. Entonces Dios es tan poderoso para poder destruir cualquier cosa que Él quiera. Todos. También nosotros. Porque Él es el Señor. Él es libre de hacer lo que Él quiera. ¿Cómo entonces escapar de ese Dios? Si Dios es así, y si vamos a estar delante de Dios, nuestros pensamientos van a ser descubiertos delante de Él. ¿Cómo estaremos? ¿Cuál va a ser nuestra posición delante de Dios en ese juicio? Esa es la pregunta. Y eso es parte de todo este evangelio. El siguiente punto, el siguiente atributo. Ya que Dios es el creador y es soberano, todos aquellos que se oponen a Él, Él lo que tiene que hacer es apartarse de ellos. Porque Él es santo. Santo. Vamos a ir. ¿Me puede? El escribo oficial. El amanuense. Okay. Dios es santo. ¿Qué significa que sea Dios santo? La Biblia usa, como si fuera una vía del tren, usa
un sentido para la palabra santo y también está acompañada por la otra. El primero, el primario de lo que significa la palabra santo es que Él es apartado. Él es otro. Él, si aquí está la creación, Él está en otro lado. Él es perfecto, Él es puro, Él está apartado, Él está consagrado. Lo común, Él es lo inusual. Lo ordinario, Él es lo extraordinario. Él es diferente a ti y a mí. Esta perfección de Dios, este atributo, hace que Dios sea único, inigualable. No hay más hermoso que Él, no hay más perfecto que Él. Él no se puede comparar a su creación. Él está apartado de su creación. Él está lejos de su creación. Él no puede ser comparado, como dije, con su creación. Dios está de forma abismal separado con su creación en cuanto a su perfección. Vamos a ver 1 Samuel 2:2. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios. No hay santo como Jehová. No hay ninguno que esté fuera de ti. No hay como tú. Esa es la misma expresión. Esto es lo que somos y tú eres otro. Tú eres apartado, tú eres diferente a nosotros. Eso es lo que significa en primer lugar la palabra santo. Por ejemplo, tenemos la ley santa. Es una ley consagrada y apartada, diferente a todas las leyes. Es su palabra santa. El Espíritu Santo es calificado como santo, es apartado, es diferente a todos los espíritus, es el Espíritu purísimo, es Dios mismo. ¿Se acuerdan de la historia de Moisés, cuando está enfrente de la zarza? ¿Qué fue lo que le dijo Dios antes de acercarse? ¿Por qué? Porque es santo, pero porque posiblemente en otra ocasión Moisés había pasado por ahí. Exactamente, la persona de Dios, la presencia de Dios hace que algo ordinario sea extraordinario, hace que algo sea apartado, consagrado, hace que algo sea diferente a todo lo que existe. Eso significa ser santo, está apartado, está lejos. Así que cuando hablamos de Dios como santo, esencialmente es lo apartado, que Dios es diferente a sus criaturas, es infinita su majestad, por lo cual es digno de todo honor y gloria y alabanza. La siguiente forma en cómo la Biblia interpreta la palabra santo son las acciones puras y justas. Dios ha obrado con pureza y con justicia. Todo lo que Él hace es santo, es puro, es perfecto. ¿Qué es lo que pasa con aquellas personas que entran en contacto con su santidad? Vamos a ver Isaías capítulo 6. Vayamos en nuestras Biblias y se lo voy a leer. ¿Sale? ¿Me dice cuando ya esté? ¿Sí? Dice Isaías 6:3. Después de que ahí en Isaías se describe al profeta teniendo una contemplación de una visión, dice en el 3: y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quinciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Este es el único versículo de la Biblia donde se menciona un atributo de Dios 3 veces repetido. En la Biblia nunca vamos a ver que Dios es amor, amor, amor. Dios es bueno, bueno, bueno. Dios es misericordioso. O Dios es ira, ira, ira. Pero sí nos dice que santo, santo, santo. Cuando la Biblia menciona eso, en el tiempo hebreo, ellos usaban una forma literaria para poner un énfasis, para decir atención. Y ellos usaban entonces repetir la palabra 2 veces. Por eso vemos amén, amén, desierto, desierto, Abraham, Abraham. Era una forma para decir atención, estate atento. Pero Isaías lo lleva a un nivel todavía superior al decir 3 veces santo. ¿Salud? ¿Qué es? ¿Qué es agüita? Entonces, este es el único lugar, este es el único atributo de Dios que es repetido 3 veces. ¿Y qué es lo que pasó con Isaías? Isaías
ante la santidad de Dios, ante el contemplar que Él es diferente a Él, que Él es perfecto, que Él es puro, para Él fue un shock. Un shock y al punto de decir, voy a morir. Voy a morir, voy a morir. Mis ojos han visto al perfecto, al santo. Él no es como yo. Él es infinito, Él es majestuoso, Él es glorioso. Y entonces Isaías dijo, voy a morir. Lo que una vez les decía, si nosotros quisiéramos ahorita pedirle a Dios, Señor, manifiesta tu presencia, visítanos, lo mismo nos pasaría. Caeríamos temblando, suplicando, Señor, tú no eres igual a mí, no puedo estar contigo, tú eres diferente, tú eres excelso, superior. ¿Cómo es que tú vienes aquí? Y caeríamos como Isaías, en shock y con ganas de, mejor quítame la vida, Dios. Así que solo cuando nos encontramos con este Dios santo, con su santidad, nos hace posible vernos a nosotros mismos como verdaderamente somos. Isaías se vio como verdaderamente es. Él es santo y Isaías no. Ese es el problema de la santidad, que Dios es santo y nosotros no. Él es otro y yo soy común, correcto. Él es extraordinario y yo no. Por eso es que el hombre y la mujer, por eso es que tú y yo, por eso es que nosotros, ante este Dios, que es perfecto, apartado del pecado, hermoso en santidad, puro y sin mancha y que ama la rectitud, nosotros somos malos, somos rebeldes, amamos la oscuridad, aborrecemos la luz, somos autocomplacientes, no amamos a Dios, nos amamos más a nosotros mismos o a aquello que está a nuestro alcance. Por eso es que el hombre y la mujer aborrecen a Dios, porque no es como nosotros. Nosotros quisiéramos que Dios fuera como nosotros, pero Él es diferente, Él es santo, y por eso lo aborrecemos. ¿Por qué aborrecemos a Dios? Porque Él es bueno, y nosotros no. ¿Por qué aborrecemos a Dios? Porque Él es luz, y nosotros amamos la oscuridad. Porque Él es santo y nosotros amamos el pecado. Por eso aborrecemos a Dios. Y ya que Él es santo, por su propia naturaleza, Él tiene que apartarse del pecador. Él tiene que alejarse del pecado porque Él es perfecto, Él es puro. De hecho, más adelante vamos a ver que Él es tan puro que sus ojos no pueden mirar la impureza. Eso lo dice en Habacuc. Dios no puede mirar la impureza, lo pecaminoso, y lo que Él tiene que hacer es alejarse de todo aquello que es impuro. Esa es la definición de la muerte. La muerte, por definición, es la separación. Dios, cuando Adán y Eva pecaron, Dios tuvo que separarse. Tuvo que haber una muerte, una separación, porque Él es santo, santo, santo. La santidad de Dios manifiesta que Él no tiene ninguna mancha de pecado o maldad. Por lo tanto, si Él no tiene mancha ni maldad, ¿qué es lo que sí ama a Dios? La pureza, la justicia, aborrece la maldad y la iniquidad. ¿Y sabes qué tú y yo somos? Malos. Por eso es que Romanos dirá, nadie puede alcanzar a Dios, todos estamos destituidos, no alcanzamos. Él está en otro nivel, jamás lo vamos a alcanzar. Dios es santo, hermanos. Santo, santo, santo. Vamos a continuar la próxima clase con estos dos que siguen, porque ya pasa la hora. Y esto es parte de conocer el Evangelio, de entender que Él es el Creador, Él hace lo que Él quiere, Él tiene el derecho de exigirnos qué hacer porque Él nos creó, Él es soberano, no hay nadie que detenga su mano, y Él es santo. Ahora, si tú le dices a una persona todo esto, ¿qué es lo que te va a decir? ¿Qué es lo que tú dirías al decirte cómo es Dios? Muchos diríamos, no, es que Dios no es así. Dios no puede ser así, Dios debe de amarme. Yo acabo de hablar con unas personas precisamente de mi trabajo y estábamos así comiendo y platicando de eso y me dice, es que yo no creo que Dios castigue, yo no creo que Dios es amor. Así dijeron. Y le digo, ¿ya leíste tu Biblia? Y yo le empecé a decir de varias referencias donde Dios castiga. Digo, si Dios no castiga, entonces ¿por qué está eso? Entonces lee tu Biblia, porque estás hablando de un Dios que no es el de Él. Exactamente. Así es nuestro Dios, hermanos. Y
Y como vamos a ver en las próximas clases, esto hace que el Evangelio de verdad sean buenas noticias. Si Dios es soberano, tú no puedes decir, yo me arrepiento cuando yo quiera. Yo recibo al Señor cuando yo quiera. Yo soy más soberano que Dios, así que yo decido cuándo hacerlo. No. Si Él es soberano y Él no quiere salvarte, no lo va a hacer. Nunca lo va a hacer. Así que nosotros debemos de caer de rodillas e implorar a ese soberano misericordia. Perdóname, límpiame, ten misericordia de mí. No exigirle a Dios. Mucha gente es lo que dice, yo me acerco a Dios cuando yo quiera. En realidad no, porque tú no eres soberano. Y si simplemente Dios retira de ti su gracia, simplemente vas a recibir lo que es justo por tus pecados. Por eso es que dice en Hebreos, si hoy escuchas la voz de Dios, ven. Como dice también Isaías, si tus pecados fueran tan profundos, tan grandes, ven, estemos a cuentas. Hoy. Por eso es que el Evangelio es un mensaje urgente, porque hoy es el día de salvación. Así que vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a orar y ahorita conversamos de algunas cositas. ¿Sale? Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que hemos meditado en algunos atributos de lo que tú eres, Dios. Señor, estamos lejísimos de poder entender verdaderamente cómo tú eres, Dios. Estamos en otra dimensión mientras tú eres perfecto y eres santo, eres diferente a nosotros, eres apartado a nosotros, no eres como nosotros, Dios. Y tratar de comprender quién eres tú, Señor, nos ayuda a entender cuál es nuestra posición, Dios, y que estamos en tus manos. Y eso nos debería de dar miedo en algún sentido y en otro sentido, tranquilidad, Dios. ¿Cómo es esto, Dios? ¿Cómo eres tú? Ayúdanos, Señor, en este tiempo que tengamos de los grupos pequeños, Dios, a que nuestro entendimiento de ti se eleve, de tal manera que nosotros, como dice Juan el Bautista, nosotros cada día seamos menos y menos, y podamos de rodillas adorarte y exaltarte por quien tú eres, Dios, nuestro Salvador. No solamente nuestro Señor, sino también nuestro Salvador, nuestro Creador. A ti debemos todas las cosas, Señor, que tenemos. Somos tuyos, no nos pertenecemos, Dios. Tú eres santo, 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 Dios. Permite que esta palabra quede grabada en nuestros corazones y que cada mañana contemplemos todo el tiempo estas verdades a nosotros y podamos compartir estas verdades a las personas. Esta urgencia del Evangelio, el conocerte a ti es el bien, dice tu palabra. Gracias, Señor, por todo este tiempo y lleva a mis hermanos en el momento que nos despidamos a sus lugares respectivos, para que el próximo día de reunión, Señor, en tu casa el domingo y también aquí, Señor, podamos seguir meditando en este glorioso Evangelio tuyo, Dios. Por Cristo Jesús oramos. Amén. Todo este tiempo y lleva a mis hermanos en el momento que nos despidamos a sus lugares respectivos, para que el próximo día de reunión, Señor, en tu casa el domingo y también aquí, Señor, podamos seguir meditando en este glorioso Evangelio tuyo, Dios. Por Cristo Jesús oramos. Amén.